Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy. Ahora vamos a hacer un ejercicio medianamente peculiar. Vamos a recomendar 6 libros relacionados con una temática. Me acompaña Nervinson Machado, un amigo de mucho, mucho tiempo, que sé también que es un muy buen lector. Y pues la idea es centrarnos el día de hoy en el fenómeno de las prohibiciones, en el fenómeno de la censura, que es un fenómeno muy común el día de hoy. Entonces decidimos hablar de 3 libros cada uno que estuvieran relacionados en algún momento de la historia de la humanidad con la censura y lo importante que es estudiar este fenómeno como algo muy humano, como algo que nos ha acompañado en gran parte de la historia de la humanidad, que muchas personas pues imaginan que es cosa del pasado, pero incluso ahora en pleno siglo XXI hay todavía una serie de lista de libros prohibidos y vamos a comenzar con Nervinson, que nos va a hablar del primer libro y así nos vamos a ir uno y uno y ahí está. Bueno, yo creo que el primer libro que podemos citar es El arte de amar de Ovidio. Se cree que la censura es algo moderno, ¿no? Que tiene que ver con el militarismo, sobre todo en el siglo XX. Uh -huh. Pero bueno, toda la historia está llena de censura. El arte de amar fue un libro muy llamativo, primero porque la censura vino de un poeta que era el niño mimado, uno de los niños mimados, junto con, en este caso, con Virgilio, de la época romana y específicamente de César Augusto. Pero ¿qué pasa? Este libro, El arte de amar, es una especie de manual muy didáctico de cómo portarse mal, de cómo engañar a tu pareja sin ser descubierto. También esta parte de descubrir el arte amatorio, cómo sacarle el provecho, no necesariamente como el Kama Sutra, por supuesto, pero sí habían como que cómo disfrutar de los placeres de la vida, por lo menos los placeres sexuales. Y es muy curioso porque cuando sale, estamos hablando de que esto es 2 años prácticamente antes de Cristo, agarra y es censurado inmediatamente por justamente quien los había padrinado. ¿Okay? ¿Bajo qué Entonces, argumento? nunca estuvo claro. Hay demasiadas cosas ahí raras. Se especula que en este caso pudo haber sido la temática por la nueva moral que quería imponer en este caso César Augusto, pero también se habla de que hay ciertos romances o que Muy él bien. descubrió ciertas cosas dentro de la misma familia del emperador. Entonces hay un mundo oscuro. ¿En qué terminó esto? Que es lo más llamativo. Que Ovidio fue desterrado a un puerto del Mar Negro. Después de esto escribió varios libros tratando en este caso de que el emperador lo perdonara, de que le dieron nada más una noche para llegar a Roma, recoger sus cosas, pasarlas con su familia e irse solo. Ni siquiera la esposa lo acompañó. Bueno, difícil que lo acompañara después de todas las declaraciones que estaban en el arte de amar, pero con quien tuvo una correspondencia que hoy en día está registrada, donde más o menos trata de hablar todo esto, pero realmente nunca quedó un argumento claro. Pero bueno, así para cerrar así este comentario sobre el arte de amar, también es llamativo que incluso desde la época sumeria, uno de los grandes castigos es que si alguien corrompía la ley o hacía algo que no estaba de acuerdo, lo que se le acusaba era que se le iba a quebrar su tablilla. Y con eso, por supuesto, estamos hablando de una misma censura personal, o sea, el libro y Claro. la persona. Bueno, esa es la primera recomendación que daría, El arte de amar, de No, y Ovidio. al final, como dice Michel Foucault, la moral es una herramienta de censura, en el sentido de que siempre tratamos de controlar, a partir de controlar la sexualidad del otro, ¿no? Puede ser una explicación. Pero bueno, ahora me va a mí. Échale. Voy a hablar de Viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline, que está aquí. Es una novela muy peculiar que se publicó prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial o un poco antes. Y es una... Céline tiene un modo muy peculiar de escribir, ¿no? Es un misántropo en todo el sentido de la palabra, odia prácticamente todo. Es un libro que deja pues sin pies ni cabeza a gran parte de la humanidad. O sea, está en contra de los negros, en contra de los judíos, en contra de los médicos, en contra prácticamente del ejército, en contra prácticamente de todo. Pero tiene la peculiaridad de que Céline fue nombrado en los juicios de Nuremberg y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial intentaron procesarlo
en contra de Céline por ser colaborador a favor de los nazis, que es una locura, ¿no? Porque tampoco tenía nada que ver, güey. Y entonces aseguraban que este libro, que es perfectamente conseguible, era una apología al mundo nazi y estaba en contra del mundo de los judíos. Y entonces aseguraban formalmente que promovía el holocausto, una locura así, pero al final no pudieron procesarlo, nunca pudieron demostrar una relación directa entre Céline y los nazis. Pero nos habla formalmente que estábamos ya prácticamente a mitad del siglo XX y seguía la censura a lo que daba, seguía siendo pan de todos los días y al final como terminaron ganando supuestamente los liberales, ¿no? Pero de todas maneras siguió esta enorme tendencia de la censura y yo creo que, aparte que es un gran escritor, yo creo que pues nos habla de este esfuerzo o este gusto peculiar de Occidente por seguir censurando y seguir... pero al final se vuelve algo positivo. En el final, seguramente Viaje al fin de la noche no se hubiera hecho tan popular si no se hubiera nombrado en los juicios de Nuremberg. La censura también es una manera de hacer publicidad, bueno, sin entrar en estos dilemas formales, pero digamos que le favoreció al autor, ¿no? Entonces, pues yo creo que tú también lo recomiendas. Sí, hay algo muy característico del Viaje al final de la noche. Primero, revoluciona un poco la narrativa. Estamos hablando en este caso una frase quebrada, acelerada, agresiva, recoger el lenguaje de la calle, algo que lo habían intentado hacer antes, pero no con la maestría que lo hace en este caso Céline, y pues era prácticamente un nihilista. Sí, claro. Y es un libro, de hecho, también que es muy curioso, antimilitarista. O sea, un Bueno, libro... es un libro anti todo, ¿eh? O Sí, sea, es un libro que está en es contra insumiso del mundo, güey. completamente. Entonces, también está esta tendencia de agarrar y tratar de juzgar a toda obra a partir de la conducta del autor. Y voy Sí, a hacer, claro. voy a hacer un comentario a lo mejor muy grotesco, pero una de las figuras más oscuras del siglo XX, por supuesto, va a ser Hitler, y con toda razón. Persiguió también a media humanidad, hizo cosas terribles. Sin embargo, yo ni siquiera estoy de acuerdo en que su libro sea censurado. ¿A qué va este comentario? Para cerrar un poco mi participación, que cómo conocemos la historia si nada más la vamos a conocer de un solo lado. Entender un fenómeno como lo que escribió Hitler con todas sus locuras es entender también la época, incluso para no repetir esos errores, ni que se vuelva, y mantener otra actitud crítica, vamos a decir, ante los otros. Bueno, pero coméntenos ahora, ¿cuál sería su segundo libro que recomendaría de esta enorme lista de censura? Bueno, todavía no voy a llegar al siglo XX, vamos a hablar de la enciclopedia por Diderot, la enciclopedia francesa que tenía como subtítulo la enciclopedia, ¿cómo se llama? Diccionario razonado y de las ciencias. Uno, pues la enciclopedia ya no existen en papel, estuvo incluso estas enciclopedias en CD hace mucho tiempo, o sea, hubo muchas cosas interesantes con la enciclopedia, pero nunca nadie pensó que un libro podía revolucionar, incluso motivar la independencia latinoamericana, la independencia de Estados Unidos, Norteamericana. ¿sí? Y también, por supuesto, la Revolución Francesa, o sea, modificar todos estos pensamientos. ¿Qué es lo que va a suceder con este libro cuando sale? Creo que es en 1752, cuando sale la primera edición. Puede ser que me equivoque un poco con la fecha, pero lo increíble de este libro es que Diderot invita a participar a las grandes mentes Claro. de todo el siglo XVIII. En este caso estaba Rousseau, estaba Voltaire, estaba el Barón de Montesquieu. O sea, hay una serie de personajes ahí increíbles, o sea, pleno siglo de la Ilustración, y empiezan a hacer artículos con esta excusa de la palabra para desde ahí irse no solamente un trabajo etimológico, sino un trabajo razonado sobre lo que acontecía en ese momento, sobre la libertad, sobre la esclavitud, sobre cualquier hecho. Entonces, ese libro movió, bueno, como lo había dicho, el mundo entero, o por lo menos el mundo occidental, Sí, claro. para no exagerar, el mundo occidental, y fue perseguido. Pero lo más curioso es que no solamente fue perseguido Diderot y de Alembert, que era otro de sus colaboradores, sino también todas las personas que escribieron prácticamente. Fueron perseguidos por Luis XVI, ¿no? ¿O no? Esto viene, sí, pero mucho antes también, o sea, estamos hablando de 1900, estamos hablando de Luis XV, Luis XVI, por supuesto, Luis XVI sale nada más cuando, más que todo, toma su relevancia con, ¿cómo se llama esto? Con la Revolución Francesa. Ese Claro, o es sea, al final 1789. las enciclopedias, bueno, desde el nombre, enciclopedia quiere decir como conocimiento circular y se supone que es un término bonito,
que tiene que ver con que comenzabas con una definición, esa te llevaba a otra y esa te llevaba a otra y a otra, y era como un libro que se podía leer como eternamente a partir de conceptos, ¿no? Y sí, estaba fundamentada en hechos relacionados con la igualdad, con la justicia, con la libertad, ¿no? Que son prácticamente, y la fraternidad, que son prácticamente los conceptos que movilizaron a la Revolución Francesa. Sí, Pero bueno, voy a seguir yo. sí, por favor. Voy a hablar ahora de un libro fascinante que se llama Los hijos de Sánchez. Es un libro muy, muy peculiar. Es un libro que se publicó a principios de los años 60 y tiene la peculiaridad que fue el último libro prohibido en México, que se prohibió por Gustavo Díaz Ordaz, y fue un fenómeno muy, muy extraño. Es un antropólogo norteamericano venido de la Universidad de Columbia, que empieza a hacer una serie de entrevistas a personas del barrio de Tepito. Y entonces se da cuenta de que son personas que migran de la provincia mexicana hacia la Ciudad de México, que terminan viviendo en una vecindad que se llama La Casa Blanca, y en ese lugar pues se desarrolla una cosa muy, muy extraña. Eh, Comienza a hacer pues un ensayo sobre pues cómo la pobreza atrae muchísimos problemas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y un montón de cosas. Y entonces, pues esta idea romántica que tenía el PRI de Gustavo Díaz Ordaz y de Adolfo López Mateos de que los pobres eran buenos, que eran solidarios, como este discurso que se maneja como en el gran cine de oro mexicano, con cosas como nosotros los pobres, pues Oscar Lewis eh, vino a desenmascararlo totalmente, vino a terminar con esta idea romántica de la pobreza con este libro, y fue una asociación que se llama la Asociación de Geografía e Historia de la Ciudad de México, que demandó al libro por difamación y lo prohibieron, lo prohibió, fue muy extraño, se prohibió y se sacó de circulación, y el director del Fondo de Cultura Económica, que se llama Armando Orfila, que era un uruguayo, pues fue expulsado de México, fue corrido del Fondo de Cultura Económica, no volvieron a nombrar nunca su trabajo, y el Fondo de Cultura Económica volvió a reeditar el libro hace 3 o 4 años, pero salió de circulación totalmente, se editó en los años 80 en Grijalbo, pero sí nos habla de pues, este nacimiento formal del barrio de Tepito, nos habla formalmente de cómo la pobreza genera muchísimos más problemas, y era como pues, echarle en la cara al gobierno mexicano pues, lo que verdaderamente estaba pasando, ¿no? Porque no se quería hablar del tema, todo el mundo trataba como de marcar como su distancia y ese tipo de cosas, y pues tiene el gran orgullo de ser el último libro prohibido en México, y tenía también esta cosa muy extraña que tenía que ver con que decían que Armando Orfila era socialista, que estaba en contra del capitalismo, que en plena Guerra Fría eso tiene muchísimo sentido, ¿no? Y que estaban haciendo propaganda socialista en México en contra de... Y era como parte de la paranoia mexicana, pero ese libro pues, es una joya así imperdible. Se consigue ahora muy fácil, se consigue desde los años 80, está editado en Grijalbo, en Mortis, y está editado ahora en el Fondo de Cultura Económica, una edición de los 50 años del libro, y pues vale la pena. Conozcamos cuál fue el último libro que prohibieron en México. Bueno, este libro del que voy a hablar ahora es uno de mis clásicos porque pues lo leí estando muy joven, entonces fue como la sacudida máxima. Me acuerdo de cuando lo leí, caminaba paranoico en la calle solamente de leer este libro. En este caso hablo de 1984 de George Orwell. Antes de hablar un poco del libro, un comentario increíble es que la escritura nace asociada al poder, ¿no? O sea, Claro, con la clase privilegiada. Y a la medida que se empieza a difundir la escritura, la lectura también, pues lo que va a suceder es que el poder va a empezar a tener ese miedo y empezar a censurar y a marcar. Orwell le pasa una experiencia increíble antes de sacar este libro. Primero viene de las tendencias de izquierda en Inglaterra y se suma en este caso, como voluntario en la Guerra Civil Española a defender la República. Entra en el Partido Unificado Obrero Marxista, POUM. Hay una película muy buena de Ken Loach, un inglés, que se llama Tierra y Libertad. Está basado, de hecho, en su diario de Cataluña. Entonces, el punto es que él
el POM, que era de tendencia trotskista, ve cómo el estalinismo le da la espalda, cómo de alguna manera los traiciona, ve también cómo están organizados los anarquistas, los cuales los elogia dentro de su diario. Entonces, al final cae en esta reflexión que no importa qué color tenga el poder, en este caso no importa si se llama de izquierda o de derecha, está para oprimir al individuo, y sale esta novela llamada 1984, en este caso sale 1949, pero la escribe antes, ¿no? Entonces lo que es invertir el número, de 48 mira, a ese dato no me lo 84. sabía, ¿eh? Sí, y es curioso porque pues lo hace prácticamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, decepcionado de Hitler, por supuesto, decepcionado de Stalin, decepcionado de Estados Unidos, y hace toda esta burla. A pesar de que es una obra de ciencia ficción, pues todo, hay un enmascaramiento político y de alguna manera de denuncia, pero también se adelanta, como ciencia ficción también es un libro increíble, Claro, los drones, la tiene, vigilancia. sí, tiene el concepto de la distopía, ¿no? Como de un futuro que ya está arruinado totalmente y que tampoco estamos tan lejos de esa realidad, ¿eh? Y lo más curioso es que ese libro entra como estos memes de internet de Nostradamus, ¿no? Que se actualiza Sí, cada claro. año, porque no hay un régimen que de alguna manera rompa con este parámetro que él puso ahí, ¿no? La sociedad totalmente vigilada, los drones, las telepantallas, o sea, las redes sociales, la figura del gran hermano como mesía, y esta tensión continua que es el extranjero el que viene a hacerte daño, la guerra que siempre está, el mundo en ese momento está dividido en tres partes, su protagonista que es Winston Smith, pues pasa de la rebelión, pasa prácticamente al desasosiego hasta llegar casi a la renuncia de sí mismo, pero bueno, es una obra que es fundamental para mí para leerla porque el criterio social, el criterio literario, pues está ahí a la mano, ¿me Sí, entiendes? Es claro. algo que te hace mantener así como tenso todo Y el al tiempo. final sí, no es un libro súper tenso, y al final esta peculiaridad o este miedo de que somos escuchados y vistos todas las 24 horas y que nos sugestionan acerca de lo que debemos de comprar, pues es una peculiaridad que a lo mejor se está volviendo realidad, ¿no? Yo, por Mm. ejemplo, con los celulares, con las pantallas inteligentes, con las computadoras, a usted y a mí nos escuchan y nos ven. Pero bueno, pues creo que me toca a mí, el último. Exactamente. Vamos a hablar de un libro que en pleno siglo XXI sigue estando prohibido. Es Cisnes Salvajes, de la autora Yun Chang, una autora china del siglo XX, que Los Cisnes Salvajes, que es una joya preciosísima de literatura, habla acerca de tres mujeres y de cómo desarrollan su vida en torno a China. Comienza con la vida de su abuela en pleno imperio chino, antes de la llegada de la revolución maoísta, y habla de las enormes tradiciones estas de vender los pies para deformarlos, de este sistema prácticamente imperial y que era muy, muy complicado. Después habla de su madre y acerca de toda la paranoia que se desarrolló en torno al gobierno de Mao y a la revolución cultural, de que por decir una cosa o por decir un chiste podías ir a un centro de detención y podían detenerte a ti y a todo solo tu familia por un solo comentario, o alguien podía quejarse acerca de ti y eso podía costarte la vida tuya y de tu familia. Entonces desarrolla toda una paranoia, o sea, sí terminan varias costumbres antiguas, pero de todas maneras sigue existiendo esta peculiaridad de que después de la revolución se desarrolla una paranoia como nunca antes vista, y después de eso termina el libro con la vida de la escritora de Yun Chang, y habla acerca de esta como apertura al capitalismo, que tampoco es la solución, y al final habla sobre pues, todo este adoctrinamiento que se da desde niños, habla formalmente acerca de cómo quieren controlar la mentalidad, cómo hay un sector muy, muy estricto en torno a la República China,
Y es un excelente libro para entender, pues creo, gran parte de la historia de un país tan interesante y de una sociedad tan interesante y de una sociedad que ha sido tan cambiante que en simplemente un siglo cambió de un sistema imperial a un sistema comunista y después cambió a un sistema capitalista abierto en menos de 100 años. Y entonces es una obra fundamental. Y lo más interesante es que Yung Shang, que publicó esta obra a finales del siglo XX, a más o menos 1992, sigue prohibida en China, no se puede publicar, no se puede conseguir y tiene esa peculiaridad, está traducida al español, no es tan fácil de conseguirla, pero sí se consigue, yo la he encontrado incluso en Amazon y en Mercado Libre, pero es de esas obras que siguen como arrastrando esta peculiaridad. Ahora que hablábamos de George Orwell, por ejemplo, George Orwell, Rebelión en la Granja, sigue estando prohibida en Cuba, no puede editarse. Y entonces nos damos cuenta de que tampoco la prohibición ha desaparecido del todo. Es un análisis muy complicado, creo que ahí están las 3 recomendaciones. Me gustaría que nos comentaran ahí qué piensan acerca de estos 6 libros. Me gustaría que nos dijeran si conocen algún otro libro que esté prohibido, si en alguno de sus países hay algo que valga la pena conocer y que esté todavía prohibido, porque sé que hay un montón de gente que nos ve en todos lados. Y nos gustaría que nos regalaran un like. Ya saben, con la manita hacia arriba si les gusta, con la manita hacia abajo si no les gusta. Y hay un botoncito ahí que dice suscribirse, aplástelo, al lado de una campanita, también aplástelo y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes y que comenzamos esta sección recomendando a partir de un tema, pues esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube, así que nos vemos en el próximo video. Diga adiós, muy bien, bye. Nos vemos.